Bueno, muy buenas tardes a todos en este 12º capítulo de nuestro podcast Política para Todos. El día de hoy queremos tratar dos temas que hemos venido analizando en distintos capítulos, que son la reforma pensional y, en segundo lugar, el estado del presupuesto general de la Nación 2026 y la reforma tributaria, o como realmente la presentaron, como una ley de financiamiento. Así que vamos primero a analizar el estado de la reforma pensional. Recuerden que el año pasado se aprobó, el presidente la sancionó, pero esta fue demandada. Tuvo como 150 demandas, de eso la Corte Constitucional admitió algunas. El caso es que después de estudiar a fondo una de las demandas que presentó Paloma Valencia, la Corte Constitucional llegó a la conclusión que se habían cometido unos vicios de trámite, porque hay un principio en el derecho, y es que se tiene que dar un debate democrático. Y cuando no se da ese debate democrático, hay una especie de elusión al debate democrático. Esto significa que la plenaria de la Cámara lo que hace es rechazar su tarea de tener que legislar y hacer un trabajo de analizar la ley. Pero la Corte concluyó que eso se podía subsanar. ¿Por qué? Porque ya había sido discutido en 4 debates, porque ya era el último debate, porque en ese debate se estudió la ponencia de archivo, después se aprobó la ponencia mayoritaria, se inició el estudio, pero de un momento a otro, a pesar de que decidieron acoger el texto de la plenaria del Senado, la Corte, un poco polémico me parece a mí, decidió que no importaba y que se podía subsanar, y le dio la oportunidad a la plenaria de la Cámara de volver a repetir el 4º debate. ¿Y qué fue lo que hicieron? En el mes de junio se hizo la subsanación. ¿Pero qué pasó ahí? Y aquí es importante que analicemos eso para entender qué va a pasar con la reforma pensional. Cuando se emitió ese auto en el cual se dio la orden de subsanar la reforma en 4º debate, lo que se quería es que la plenaria de la Cámara hiciera un estudio de fondo de todas las proposiciones que se habían presentado, que hicieran un debate democrático, que la oposición pudiera sustentar sus propuestas, inclusive dio la posibilidad de presentar nuevas proposiciones. Pero ¿qué hizo el gobierno nacional y qué hizo la Cámara de Representantes, que es progobiernista? Lo que hizo fue que, con el decreto de extras que emitió el presidente Petro, citó a las sesiones de la Cámara de Representantes, las secciones extraordinarias, citó un viernes 27 a la plenaria con 2 horas de anticipación. ¿Y qué pasó en esa plenaria? Que nunca tuvieron mayorías decisorias para aprobar el orden del día y poder anunciar el proyecto de ley y estudiarlo al otro día. Como funciona el Congreso es que yo no puedo de un día a otro empezar a estudiar un proyecto de ley. ¿Por qué? Porque se tiene que dar una publicidad del mismo. Entonces yo lo tengo que anunciar para estudiarlo en la siguiente sesión, para que todos los congresistas sepan de qué se va a estudiar, qué se va a hacer, cuáles son los proyectos de ley. Entonces, al parecer, como no se tenían las mayorías ese viernes para aprobar el orden del día, pues no era procedente anunciar el proyecto de ley. Pero el gobierno y el presidente de la Cámara, en todo caso, decidieron avanzar, decidieron anunciarlo, y al otro día se estudió la subsanación de la reforma pensional, pero hubo mucha polémica. ¿Por qué? Porque la oposición consideró que no solo ese anuncio había sido irregular, sino inclusive el decreto que citó a extras el presidente de la República, porque al parecer no estaba en el país y quien estaba con las funciones de ministro delegatario era Jaramillo, el de salud. Primera, al parecer, irregularidad, pero la segunda es esta del principio de publicidad, que se anunció el proyecto de ley sin que se tuviera una sesión con mayorías decisorias, y al otro día, el sábado, se procedió a subsanar la reforma pensional. Pero miren lo paradójico,
La Corte le dio la oportunidad al gobierno y al Congreso de subsanar la reforma pensional, pero como lo hicieron de esta forma tan dudosa, muchos congresistas prefirieron salirse de la discusión que se hizo el sábado. Y no estoy hablando solo de la oposición, también congresistas como Catherine Jubinao hubo un momento que se retiró, otros congresistas consideraron que esa sesión era irregular, pero entonces la paradoja es no solo que la Corte le dio la oportunidad a la Cámara y al gobierno de subsanarlo, sino que la idea es que fuera un debate democrático para que no se cometiera nuevamente el vicio de la ilusión democrática. Pero pasó lo contrario. La oposición se retiró, entonces no pudo dar la discusión del proyecto de ley a fondo. Inclusive otros congresistas que algunas veces han actuado de forma independiente o que inclusive algunas veces han acompañado al gobierno, estaban en desacuerdo de lo que se estaba haciendo. Y hay un tercer elemento que es interesante analizar, y es que ese auto no se le alcanzó a notificar a la Cámara de Representantes. ¿Por qué? Porque la Cámara afanadamente, para poder sesionar rápidamente en sesiones extraordinarias, recuerden que el Congreso termina sesiones el 20 de junio y solamente vuelve a sesionar hasta la siguiente legislatura el 20 de julio, el gobierno, para que no se fueran de vacaciones muchos, citó a esas plenarias el día 27 y 28 de junio, de forma afanosa. Pero ¿esto por qué es importante tenerlo en cuenta? Porque se subsanó una reforma sin estar notificados con el auto. Pero además el contenido del auto, al parecer, no era muy claro en algunos aspectos, porque supuestamente daba la instrucción de empezar el debate desde la proposición donde se empezó a discutir que se acogiera el texto del Senado, y esa era la instrucción, pero daba otras instrucciones, que se podían presentar nuevas proposiciones, que se debía dar un debate a profundidad. Pero como lo interpretó el gobierno y la Cámara, las mayorías de la Cámara, es que la instrucción era volver a repetir la votación de la proposición acogiendo el texto del Senado y dar un debate profundo. En mi caso, personalmente, creo que la Corte Constitucional no dio esa instrucción. Lo que quería la Corte es que se retomara el debate en ese punto, pero no necesariamente que se votara y que con eso quedaba subsanada. La Corte fue clara en decir que se debían estudiar todas las proposiciones, y en este punto es importante resaltar que había más de 500 proposiciones, y en este auto el magistrado Reyes, por ejemplo, las analizó y concluyó que gran parte de las proposiciones no provenían de la oposición, sino que eran proposiciones de partidos progobiernistas. Recuerden que el profesor Uprimi acusó al Congreso de filibusterismo parlamentario, pero pues eso obviamente no se dio. Y en esa aclaración de voto de Reyes, lo que él dice es que no es cierto que hubo ese filibusterismo y que inclusive todas esas proposiciones radicadas cuando él las estudió habían del pacto histórico, había del liberalismo, había del centro democrático. Entonces no era cierto esa tesis del procurador y de Uprimi del filibusterismo y de haber tratado de sabotear la reforma pensional. Y por eso es tan paradójico este tema, porque la Corte digamos en términos muy sencillos, le lanzó un salvavidas al gobierno y a la Cámara para que subsanaran el proyecto de ley y no quisieron subsanarlo bien. Se aceleraron a estudiarlo un sábado sin que se pudiera anunciar con las mayorías que se requerían para aprobar el orden del día y para proceder a anunciarlo. Y esa es la puja en la que está el gobierno Petro contra el magistrado Ibáñez. Petro, con su argumento de un saboteo supuesto de la Corte Constitucional, Benedetti anda diciendo
que es que se ha subsanado 2 veces, que esa es la voz de la democracia, que nunca un proyecto de ley se había subsanado de esa forma, pero lo que es absurdo y paradójico es que la Corte le da la oportunidad de subsanarlo al gobierno, al Congreso, y lo que hacen es aprobarla a las patadas, sin la oposición, sin estudiar todas las proposiciones que habían radicadas, creo que eran 750 o más. No quisieron hacer un estudio a profundidad y ahora quieren sacarlo a las malas. Y hace 2 semanas Petro en Bucaramanga anunció que iniciaba el pago del bono pensional de los viejitos, y es un poco su estrategia y el discurso del gobierno, es decir que se requiere esta ley pensional para poder hacer el pago de los viejitos, pero eso no es así. Ese programa ya existía y se paga con los recursos del presupuesto general de la nación. Así que entra la reforma pensional en la recta final, pero el día de ayer el magistrado Ibáñez le volvió a enviar un auto a la Cámara de Representantes porque las actas de esa sesión del 27 y 28 de junio al parecer no quedaron aprobadas. La del viernes 27 se aprobó, pero no con las mayorías que se requería. Tuvieron creo que 71 votos y se requerían 91, lo cual significa, en el fondo es como si esa sesión de ese viernes 27 no se hubiera realizado. No hay un acta aprobada por la Cámara de Representantes que, según jurisprudencia de la Corte Constitucional, es la prueba que pide la Corte y es la que demuestra cómo se hizo la subsanación. Así que esto está muy enredado. Entiendo que el interés de la Corte es ayudar al gobierno y salvar este proyecto de ley. Creo que fue una decisión más política que jurídica, pero le dio la oportunidad de subsanar esos vicios, el vicio de la ilusión democrática, de renunciar a ese debate democrático en el cuarto debate al haber acogido el texto del Senado, pero ahora la Corte le vuelve a pedir el acta de esa sesión del 27 de junio. Vamos a ver qué responde la Cámara y qué termina decidiendo en su sala plena la Corte Constitucional. Vamos a ver. Y el segundo tema que queremos tratar el día de hoy es el presupuesto general de la nación y la ley de financiamiento. Como les mencionamos, el presupuesto general de la nación es por 557 billones de pesos, la más alta de la historia. Inicialmente el gobierno había anunciado que el presupuesto iba a crecer 0, que iba a ser el mismo, pero al final terminó por instrucción de Petro, haciéndolo crecer a 557 billones de pesos, una cifra que es realmente alta. Eso no es financiable, y la estrategia para poder financiar en parte ese presupuesto es presentar una ley de financiamiento que la radicaron la semana pasada por 26.3 billones de pesos. Pero ¿qué es lo importante y lo que deben saber? El 15 de septiembre se cumple el plazo para que las comisiones económicas voten y decidan sobre el monto del presupuesto general de la nación. Y hay una especie de 3 bloques. Unos congresistas que están pidiendo que se vote el presupuesto por 557 billones de pesos, o sea, como lo radicó el gobierno. Eso lo está liderando la representante Olga Lucía Velázquez del Partido Verde. O sea, que el gobierno no se apriete el cinturón, que se haga una ley de financiamiento que afecte a los colombianos. Hay una segunda propuesta que es del Centro Democrático y de Catherine Miranda, que lo que piden es que se reduzca los 26.3 billones de la reforma tributaria, de tal forma que no toquen el bolsillo de los colombianos. Y hay un tercer camino que se estuvo dando el día de ayer después del partido de Colombia contra Venezuela, y es que al parecer el gobierno está diciendo que ellos están dispuestos a reducir el monto del presupuesto en unos 7 billones. Esa es la puja que hay, pero ¿qué es lo que va a pasar? Y es que
Como hay 4 comisiones económicas, ellos tienen que tomar una decisión en conjunto. Entonces, si todos votan el presupuesto por los 557 billones, pero por ejemplo, los del Senado, la comisión tercera y cuarta del Senado, no lo aprueban, pues no queda aprobado. Pero por ejemplo, si se quiere reducir el presupuesto a 517 billones, pero las comisiones de la Cámara se niegan, donde por ejemplo hay mayorías del gobierno, se niegan, pues no se podría hacer la reducción. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Pues que no se están poniendo de acuerdo. Y el gobierno, con todo el respeto, creo que es muy terco decir que solo va a reducir el presupuesto en 7 billones. Una tributaria de 26 billones es lo más alto que se ha radicado y estamos en un año electoral donde los congresistas se quieren reelegir. Pero así lo reduzcan en 7 billones, sería una tributaria de 19 billones. Eso es altísimo. Normalmente las tributarias que se han aprobado es de 12 billones. Así que el gobierno, en su terquedad por no reducir ese monto del presupuesto, creo que lo que va a lograr es que al final no se pongan de acuerdo en ningún monto del presupuesto. Y si no se ponen de acuerdo, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Y qué es lo que dice la ley orgánica del presupuesto? Y lo que dice es que el gobierno, si no le aprueban el presupuesto, lo puede expedir vía decreto. Y al parecer, yo personalmente creo que eso es lo que va a pasar. Aunque entiendo que la intención de varios congresistas es que eso no pase. ¿Por qué? Porque a eso se le llama la dictadura presupuestal, en la cual el gobierno expide su decreto como quiere, con las partidas que quiere y ajusta como quiere el presupuesto. Y cuando llega la hora de liquidarlo, puede parar partidas como la del metro, como hizo este año. Entonces, estamos en ese escenario. El Congreso no quiere que se expida por decreto el presupuesto, pero no son capaces de ponerse de acuerdo en un monto del presupuesto general de la nación. Los petristas defienden que el monto sea 557 billones, la oposición quiere que sea de 517 billones, el gobierno no quiere ceder. Al parecer, en la reunión de ayer con los ponentes del presupuesto, estuvieron mirando la ley de financiamiento y hay como un consenso para quitar algunas de las propuestas del gobierno nacional. Por ejemplo, el IVA a la gasolina, aumentar el IVA, pues no tiene ambiente y eso pues impactaría a todos los colombianos, a las cadenas logísticas. Están mencionando que el IVA a los licores no les gusta, que eso también de pronto se podría modificar, que no quieren tocar la renta de las personas naturales. ¿Por qué? Porque ya se está pagando muchísimos impuestos para venir a pagar más. Pero en esa reunión siguen muy fraccionados. La Cámara, como les mencioné, que es más afín al gobierno y donde hay mayorías del gobierno, quieren aprobarle el monto de 557 billones al gobierno. En el Senado el gobierno no tiene mayorías, entonces esa comisión tercera y cuarta, donde por ejemplo Angélica Lozano está liderando algunos temas, dice que no se ponen de acuerdo. Al final, ¿qué es lo que creo que va a pasar? Ojalá yo me equivoque y que el presupuesto se apruebe por 517 billones y no se haga una tributaria, una ley de financiamiento. Yo creo que lo que va a pasar es que de aquí al 15 de septiembre tienen que sesionar, no sé si el día de mañana o el viernes o incluso el sábado o el domingo, se tienen que tratar de poner de acuerdo en el presupuesto, en el monto, pero yo no creo que se vayan a poner de acuerdo. ¿Por qué? Porque es un año electoral. Aprobar una tributaria en año electoral es muy difícil y mucho menos si el gobierno no cede en el monto. Es que una tributaria de 26 billones impacta fuertemente a los hogares colombianos. En el capítulo pasado estudiamos por encima el impuesto a las bebidas alcohólicas, en el cual aumentaban la cerveza en un 66%, un producto
que es de consumo en estratos populares, donde el 80% el consumo está concentrado en los estratos populares, donde el aguardiente va a subir 44%, donde le quieren subir el IVA a la gasolina, donde le quieren subir la renta a las personas naturales, donde quieren impulsar un impuesto al patrimonio tanto para las personas naturales y las personas jurídicas. Algo que realmente en un año en el cual la inflación está volviendo a subir, donde los costos laborales están aumentando, donde el Banco de la República anunció que por esa laboral se pueden perder 480 miles de empleos, pues no tiene sentido que el gobierno esté impulsando una ley de financiamiento, y mucho menos cuando dijo que ellos le iban a poner impuesto a los 4.000 más ricos del país, y resulta que los afectados ahora somos todos los colombianos. Así que es una semana decisiva. ¿Por qué? Porque si reducen el monto del presupuesto a 517 billones, pues se cae la ley de financiamiento. Si no se ponen de acuerdo en el monto, el gobierno podría expedir el decreto y sería una especie de lo que llaman la dictadura presupuestal. Pero el otro camino es que se pongan de acuerdo en algún monto, y dependiendo de eso, pues el monto de la ley de financiamiento de la tributaria se reduce a ese monto como tal. Pero yo no veo buen ambiente, sobre todo en las comisiones económicas del Senado, donde el gobierno no tiene mayorías, y este gobierno de Petro se ha caracterizado por poca negociación y por mucha terquedad. Así que vamos a ver qué pasa esta semana decisiva para el presupuesto general de la nación y la ley de financiamiento, pero nuevamente ojalá el gobierno no toque el bolsillo de los ciudadanos, porque no puede ser que sigan exprimiendo a los mismos todo el tiempo y que las clases populares terminen pagando a través de impuestos indirectos como el IVA a alimentos, este tipo de cosas. Nos veremos en el próximo capítulo para hablar de otros temas. Mil gracias por acompañarnos en esta sesión de nuestro podcast Política para Todos. Muchas gracias.